Ok, muy bien. Entonces, aquí estamos con el último experimento, el experimento 12. Este experimento vamos a tratar lo que es la radiación térmica. Vamos a estudiar cómo es la curva de radiación de un cuerpo negro y además vamos a estudiar la ley de Stefan Boltzmann. Primero que todo, he mencionado mucho que es un cuerpo negro. Bueno, un cuerpo negro es un cuerpo ideal, aquel que toda su energía la puede, toda su energía térmica, es decir, su nivel de temperatura, cierta temperatura, toda esa energía que él tiene por tener cierta temperatura, la puede emitir en forma de radiación. Radiación electromagnética, que ya la venimos estudiando durante casi todo el curso. Este tipo de radiación inicialmente empieza irradiando en el rango del infrarrojo. Cuerpos negros, como les dije, son los cuerpos ideales. Sin embargo, podemos hablar fácilmente, digamos, de cuerpos grises y serían cuerpos que existen en nuestro mundo, como por ejemplo una silla, una persona, el sol, una estrella, el celular, una persona enferma, una persona sana, lo que sea que sea un cuerpo que tenga masa, podemos tratarlo como un cuerpo gris. La diferencia es que el cuerpo negro es el caso más ideal. Entonces, recordando, un cuerpo negro convierte su energía térmica en radiación, radiación electromagnética. Normalmente los cuerpos tienen esta forma de curva, los cuerpos negros, y pues cómo emiten o qué longitudes emiten o cuánta intensidad emiten es relacionado a su temperatura, ¿ven? Esta curva, por ejemplo, la de un cuerpo negro, recuerden el cuerpo ideal, así emite él, o sea, él emite 1 micrómetro de longitud de onda, 2 micrómetros, 3 micrómetros, vean, todo es un espectro continuo, se emite todas estas ondas. Y el pico en esta emisión lo emite cerca de, voy a decir, 1,8 micrómetros. Es una característica que quiero que notemos. El pico es el punto que más emite, ¿lo ven? Más o menos por aquí, a la curva de 1600, es el punto que más emite. Si nosotros subimos la temperatura, subimos la intensidad de todo lo que él emite. Vean que todas las longitudes de onda empezaron a emitir más. Vean que antes a 1600 emitía aquí, pero a 1800 ahora esa misma longitud de onda se emite con más intensidad. Y además, vean otro dato curioso. La longitud de onda de emisión máxima, al subir la temperatura se movió hacia la izquierda. Es decir, ahora es aproximadamente aquí que sería, pues sacándolo a ojo, no sé, 1,6 micrómetros. Y vean que si después subo más la temperatura a 2000 Kelvin, el pico se movió aún más, ahora por ahí de los 1,45 micrómetros. Y vean que si subo más la temperatura, ese pico se mueve más hacia la izquierda. ¿Lo ven? Ahora por ahí el 1,3 micrómetros. Y así conforme yo vaya subiendo la temperatura, cada vez se emite más radiación y cada vez el pico de la radiación máxima, el pico de longitud de onda de radiación máxima, se va moviendo hacia la izquierda. Como les conté al inicio, este descubrimiento lo hizo Max Planck. Cuando él, Max Planck, como todo buen alemán, antes de sus guerras, era pues un físico que trabajaba para producción de ferrocarriles para que los alemanes pues rápidamente pudieran trasladar sus buques a las costas. Estamos hablando de por ahí de 1900, aún no han estallado las guerras mundiales, entonces imagínense Alemania convirtiéndose en un imperio. Entonces el trabajo que le dieron a Max Planck fue de estudie a cuánto hay que derretir el hierro para pues tener una fórmula ya básica de industria, ¿verdad? Estamos hablando de 1900, una fórmula rápida de industria para poder crear las mejores líneas de ferrocarril y así rápidamente pues, hacer los trenes hacia las costas y llevar pues el armamento. Cuando Max Planck estaba haciendo este estudio, él descubrió estas curvas. Sin embargo, en los estudios previos que habían de esto, ¿verdad? Él no era el primero en estudiar cómo se comportaba un cuerpo. Los estudios decían que esta curva tenía que no bajar aquí como lo hacen todas las demás. ¿Lo ven que bajan en esta zona? Sino que digamos, las curvas clásicas o los modelos clásicos de emisión de un cuerpo negro hacían como esto así, venía así,
y según la teoría clásica esto debería seguir subiendo. Pero cuando Max Planck hizo el experimento, se dio cuenta que esto no correspondía al comportamiento clásico que ya estudiaron, donde pues simplemente subía la temperatura y el pico se iba moviendo más y se iba emitiendo más, sino que cuando lo hizo en la vida real, apareció esta caída en esta zona, que si más o menos se dan cuenta, esta zona donde ya no llega nada, aquí, justo aquí, es donde empieza el ultravioleta, es aproximadamente 380 nanómetros, es donde ya empieza el ultravioleta. Entonces esto es a lo que Max Planck llamó la catástrofe del ultravioleta. Bueno, realmente no Max Planck, la historia le llamó la catástrofe del ultravioleta porque el hecho de que ya no se pudiera emitir, por más que calentáramos los cuerpos, ultravioleta, significaba que este modelo clásico no funcionaba. Y la única forma que encontró Planck de poder explicar esto fue que entonces la energía de la radiación no depende simplemente de la magnitud de los campos eléctricos de las ondas, sino que depende de la frecuencia, cosa que no había pasado en la teoría clásica. Él dijo entonces que la energía de la luz estaba cuantificada en paquetes, es decir, como si yo pudiera encerrar ondas en cierta cantidad de paquetes, y a estos paquetes le llamó fotones. La energía de un fotón está relacionado con esta fórmula, la constante de Planck por la frecuencia de la onda. Entonces, esto significa que por más que yo suba la temperatura, la verdadera energía para poder emitir ultravioleta es esta. Que vean que entre más frecuencia, es decir, más hacia allá, vean que esto es longitud de onda, es decir, frecuencia, más frecuencia se hacia la izquierda, se requiere mucha más energía para poder producir ultravioleta, energía que ya no vas a alcanzar a punta de temperatura, porque la temperatura pues es un tipo de energía, digámosle, muy baja. Vean que yo les había hablado que pues el calor, ¿verdad? Es todo lo que llamamos infrarrojo y vean que es de longitudes de onda muy grandes, es decir, de frecuencias muy bajas. Por eso es muy fácil calentar el cuerpo y que éste emita radiación, pero ya no es tan fácil simplemente calentar el cuerpo y emitir ultravioleta. Eso es lo que le llaman la catástrofe ultravioleta y es lo que ayudó a existir el concepto del fotón. Ya después, en un experimento que es el efecto fotoeléctrico, Einstein demuestra que de verdad hay un comportamiento cuantificado de la energía relacionado a lo que ya Planck había descubierto. Entonces, ese es el gran avance que tuvo esto, imagínense. Descubrieron que la energía de las ondas no dependía solo del campo eléctrico, sino que realmente dependía de la frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este experimento de hoy? Vamos a comprobar estas curvas para diferentes cuerpos negros, diferentes temperaturas del mismo cuerpo negro, más bien. Vamos a ir subiendo la temperatura y vamos observando las curvas. Recuerden que cuerpo negro es el ideal, sin embargo, cuerpos grises es como en la vida real. En, la, en lo ideal, me imagino yo cuando pienso en un cuerpo negro, en un objeto muy, muy pequeño, chiquitito, circular, me lo imagino así, que sea uniforme y que toda la energía que tiene la emite. En la vida real, pues esa emisión de los cuerpos, en este caso grises, no depende de muchas cosas, no simplemente depende de su temperatura, depende de la forma que tengan, dependen del material que estén hechos, dependen de la rugosidad de la superficie, dependen incluso del color, etcétera. Entonces, sepan que hay una variancia. Sin embargo, si estudiamos únicamente la intensidad de un cuerpo negro ideal, se relaciona de esta manera, donde la intensidad total del cuerpo emitido es igual a la constante de Stefan Boltzmann, que vale esto, por la temperatura a la 4. Si ya no tomamos en cuenta un cuerpo ideal, sino un cuerpo real, la fórmula es esta, la cual es la misma. Nada más le agregamos este coeficiente que le llamamos emisidad, que lo que quiere decir la emisidad es un factor de 0 a 1 de qué tan ideal es el cuerpo. Si el cuerpo se aleja mucho de lo que puede ser ideal, es decir, es muy rugoso, tiene una forma rarísima, tiene un color súper blanco, no sé, tiene otras características, pues esta emisidad va a ser muy bajo. Si se acerca a la idealidad, esa emisidad se acercará al valor de 1.
Esa es la ley de Stefan-Boltzmann. Esta intensidad total, ¿a qué se refiere en esta curva? Bueno, vean que esta curva es longitud de onda versus intensidad de la onda, ¿lo ven? Watts entre centímetro cuadrado por longitud de onda, es decir, intensidad por longitud de onda es lo que tiene en esta gráfica. Entonces, si yo quiero la intensidad total, lo que habría que hacer es integrar esta curva en la longitud de onda. Es decir, el área bajo la curva de esto es la intensidad total. A esta temperatura, 2200 Kelvin, ¿cuál sería el área bajo la curva de esto? El área bajo la curva de eso sería igual a la constante Boltzmann por 2000 a la 4. Y eso les aseguro les va a dar lo que hay aquí bajo la curva. Entonces, ahora sí, ya es que me faltaba decir más cosas. Siempre tengo muchas cosas que decir. Hablo mucho. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer en el día de hoy? Que vamos a simular estas curvas con este link. Van a este link y van a llegar a este simulador. Este simulador lo que hace es simular cómo emiten ciertos cuerpos negros de ciertas temperaturas. Por ejemplo, aquí estaría en una temperatura de 200 Kelvin, que se asemeja, por ejemplo, al planeta Tierra. Es una temperatura pues realmente baja, ¿verdad? Si viéramos cómo emite este cuerpo, vean, voy a moverme hacia allá. Aquí les puse, vean, por aquí está el rango visible. Todo esto está en micrómetros y voy a hacerle así para que se vea como qué tan lejos está. Entonces, para la Tierra, vean cómo emite la Tierra. Tiene una forma que se asemeja a la emisión de un cuerpo negro a esta temperatura y su pico de emisión está en 14 micrómetros, lo cual es pues bastante infrarrojo, esto 14 micrómetros. Voy a subir más la temperatura, por ejemplo, al cuerpo de una persona. Vean que con solo subir aproximadamente 100 kelvins, ¿verdad? El cuerpo de una persona son casi 40 grados, y si lo convertimos a Kelvin es aproximadamente como 310 Kelvin, 320 por ahí, entonces voy a poner 350 que se parece, aunque ella una persona está muerta, pues no importa, se parece. Vean que ahora la longitud de onda de emisión central se movió a 8.279 micrómetros y aumentó el pico, ¿lo ven? Ahora es 7 por 10 a la 5. Puedo incluso ver su intensidad. Este programa, plum, me calcula cuánto es el área bajo la curva. Esta es la intensidad total de, digamos, asemejándose a la temperatura de una persona. Cuando nosotros vamos al mall y pues vamos ahí o a una tienda o lo que sea y está el guarda con la pistolita que nos mide temperatura, lo que hace esa pistola no es disparar ningún rayo láser ni hacer magia negra ni nada. Lo que hace es medir esta longitud de onda, ese pico en específico. Como ya está estudiado que una persona a cierta temperatura tiene que medir cierta intensidad en ese pico, entonces el sensor mide eso y hace ahí un cálculo matemático y obtiene la temperatura. Voilà, simple, ciencia, nunca cosas extrañas. Entonces no dispara rayos láser ni nada, es simplemente un medidor que mide tu propia radiación, la radiación de tu propio cuerpo gris, digamos, que está asignada a cierta temperatura corporal. Entonces así funcionan esos medidores. Si yo sigo subiendo más la temperatura, por ejemplo, a la temperatura de una interior de una bombilla, 3000 kelvins, vean cómo subió la gráfica. Voy a encogerla y también voy a encoger esto. ¿Lo ven? Ya ahora la bombilla, parte de la emisión que tiene es ya en el visible. Por eso ya podemos ver cuando la bombilla se enciende, ya la podemos ver brillar, ¿verdad? Nosotros no nos vemos brillar, ¿verdad? Porque no somos ni seres místicos ni nada por el estilo. Nada de magia aquí, no hay nada de esas cosas, sino que es invisible por ser infrarrojo. Pero la bombilla ya está tan caliente que ya su emisión, su energía, como siga moviendo cada vez más hacia la izquierda, vean que ya hay parte de la energía que está en el rango visible. ¿Lo ven? Parte, todo esto que estoy viendo aquí es energía en el rango visible. Y vean que gran parte de la energía sigue estando en el infrarrojo. Por eso es que lo usan para cocinar pollos. Usted va a uno de esos, no sé, turnos y tienen los pobres pollitos ya asados y con un poco de bombillas. No, la verdad a mí no se me ve nada apetitoso, pero de ahí es comida, sea como sea. Entonces, ¿por qué es que esos bombillos pueden calentar o hasta incluso
de mantener el pollo caliente? Bueno, porque pues parte de su energía se emite en el infrarrojo y el infrarrojo es radiación, calor en forma de radiación. Entonces, esa es la razón. Y así sirve para alumbrar porque vean que también emite parte de su energía en el rango luminoso. Por eso no son fuentes de luz muy eficientes, porque vean, toda esta energía para iluminar no nos sirve de nada. Entonces estamos desperdiciando y él la va a seguir consumiendo. Es por eso que, digamos, no sé, sistemas como fluorescentes o LED son mucho mejor, mucho más eficientes porque toda esa energía la aprovechan en el rango visible, no desperdician nada en calor. Además, la bombilla, ustedes notan que tienen como un color amarillento. Uno diría que es amarilla, esa luz en realidad es blanca, pero es blanca con mucho contenido de rojo. Vean que hay más rojo que lo que habría de azul o verde. Entonces, por eso es que la luz tiende a ser un poco más amarilla. Las luces blancas, como en una oficina o algo así, normalmente son LEDs y entonces se empeñan en hacer pues un juego ahí de colores para que se vea más equilibrado, por decirlo así. Voy a subir más la temperatura. Ahora voy a subir la temperatura, por ejemplo, a la temperatura del Sol, que sería por ahí de los 6000 Kelvin. Si ven, aumentó más la intensidad, obviamente, emite más el Sol que una bombilla, ¿verdad? Y además vean que ahora casi toda su energía se emite gran parte en lo que sería el visible y vean que parte, pero muy poco, como que le cuesta, se emite en lo que sería el ultravioleta. E igual vean que hay gran cantidad de energía emitida en el infrarrojo, porque igual pues uno sale a la calle, digamos, si está soleado y pone los brazos y siente el calor en los brazos, ¿verdad? Eso que siente es la radiación. Entonces, vean que ya pues el sol emite más o menos como igual, sigue teniendo el mismo comportamiento, se comporta igual que un cuerpo negro, bueno, un cuerpo gris, porque no es ideal, ¿verdad? Y otro dato curioso que ahí se los dejo picando es que vean que el punto de mayor emisión del Sol, digamos, si lo coloco directamente aquí en el Sol, es alrededor de 500 nanómetros, el punto que más emite. Es decir, el color que más emite el Sol es el color verde. Y entonces ahí me quedará una duda existencial. Entonces, ¿será que por eso las plantas todas son verdes? Porque tienen demasiada energía de esto, entonces no les sirve, entonces lo devuelven, lo reflejan, entonces por eso se ven verdes. ¿Será que por eso todo en la vida tiene cierta tendencia a ser de color verde? Bueno, ahí se los dejo picando. Suena como una conciencia, muy conciencia para que simplemente sea una conciencia, ¿verdad? Bueno, podemos seguir subiendo más la temperatura, que es ya lo último que quiero ver. Por ejemplo, a la temperatura de una estrella, como sería la Sirius A, y vean lo que va a pasar en la emisión. Va a seguir teniendo el mismo comportamiento y vean que subí demasiado la temperatura, o sea, casi el doble de lo que la había subido hasta el momento, y vean que no me moví casi nada en el rango de ultravioleta. Bueno, por lo que ya les había contado de la catástrofe del ultravioleta. No es que no se va a poder emitir, sino que es más difícil llegar a ese nivel de energía. Cuando ustedes tienen el átomo y el átomo pasa de un nivel de energía, un electrón dentro de un átomo pasa de un nivel de energía más bajo a uno más alto, necesita absorber un fotón para hacer eso. Y pasa igual al revés. Para que un electrón pase de un nivel de más alto a uno más bajo, necesita expulsar un fotón. Entonces, cuando un cuerpo se calienta, la temperatura lleva al electrón a un punto de energía más alto, pero estos niveles de energía son cuantificados, o sea, no es como que existen todos como en una regla, que uno tiene pues todas las medidas posibles, sino que hay niveles discretos, es decir, o 1 centímetro, 2 centímetros o 3 centímetros, no hay nada en el medio. Algo así son los orbitales de los átomos, ¿verdad? Entonces, si un electrón gana por temperatura cierta energía para subir a otro orbital, entonces necesita mucha energía para subir un orbital tan alto para que cuando el electrón baje de nuevo, emita un fotón de ultravioleta. Esa es la razón por la cual le cuesta cada vez más, aunque subir la temperatura demasiado, poder emitir ultravioleta. Porque no tiene la energía suficiente para excitar los electrones a ese nivel tan alto y de ahí que ellos caigan por sí solos y emitan pues, el fotón de ultravioleta, digamos. Ok, entonces esto ya, pues la parte demostrativa del software.
lo que tienen que hacer es variar las temperaturas a 3000, 4000 y 5000 y apuntar cuál es la intensidad máxima. Entonces vienen a 3000, me parece que era el primero. 3000, sí. 3000. Activan aquí el botón de intensidad y aquí él les calcula. Esto que él está calculando es el área bajo la curva, lo que les mencioné al inicio. Ven, 4.59 por 10 a la 6 watts entre metro cuadrado. Entonces vienen aquí 4.59 por 10 a la 9 metros al cuadrado. Luego la suben a 4000. Suben la temperatura a 4000 y vean que la intensidad subió. Ahora es 1.45 por 10 a la 7. Pone aquí 1.45 por 10 a la 7. Y así para cada una de las temperaturas. Luego les piden 5500, que es parecida a la del Sol, un poquito menos. Y luego le piden 10000, que sería la de como Sirius. Ahí está. Y apuntan este dato. O sea, cuando ya apuntan todos esos datos con el software, ya terminaron la parte de la simulación, que era llenar esta parte. Ahora nos falta el valor teórico para poder comparar nuestra simulación con los valores teóricos. Los valores teóricos están en este link. Si ustedes abren ese link, aquí vean, está longitud de onda y potencia por entre área por longitud de onda. Potencia por área por longitud de onda. Eso es el eje Y y el eje X. Pero recuerden que para uno tener la intensidad tiene que integrar esa área bajo la curva, es decir, integrar todos estos datos. ¿De dónde a dónde? Desde aquí hasta aquí, o más abajo. Vean qué montón de datos que hay. Y hay uno para 3000, otro para 4000, otro para 5500 y otro para 10000. Para cada uno de los casos. Entonces, integran todos estos datos, integran esta curva, que corresponde a una curva de este tipo, y esa integral tiene que darles un valor numérico. Ese valor numérico es el que va en la tabla, como teórico. Es el que iría aquí como teórico. Y luego hay que calcular un porcentaje de error entre este y este, tomando este como el teórico. Y listo, con eso se acaba todo el laboratorio. Eso es todo lo que hay que hacer. Preguntas que pueden salir de este, pues, laboratorio. ¿Cómo integran? ¿Cómo integran una serie de puntos? Bueno, es algo que tienen que aprenderlo a hacer, así que cuando lo estén haciendo no se quejen, porque esto es en matemáticas e ingeniería se usa demasiado, obtener datos experimentales e integrarlos. Hay varias formas de hacerlas. Las más chuzas se hacen con MATLAB, porque MATLAB usted tiene un comando donde usted nada más le pasa el montón de datos y dígame, intégreme esto de tanto a tanto y uno lo hace a punta de comandos. La gente no sabe usar MATLAB y siempre hace el informe a última hora, entonces no dudo mucho que aprendan a usar MATLAB en como en 2 horas. Sin embargo, también hay otra forma, a través de como poner los datos en Excel y aproximarlo integral con este link. Este link es una forma fácil de calcular el área bajo la curva con los datos en Excel. Digámosle la salida fácil. ¿Cómo él calcular área bajo la curva? Bueno, lo calcula mediante o una línea de tendencia o una sumatoria de Riemann. Como tiene esta curva tan extraña, ¿esto qué es? ¿Tendencia lineal, exponencial? ¿Cuál es? Está difícil saberlo, ¿verdad? Es una curva bastante compleja y yo he visto la ecuación matemática de esta curva y es bastante compleja, como para que Excel lo calcule con una línea de tendencia. Entonces, ¿cuál opción queda? Calcular la consumatoria de Riemann. ¿Qué hace Excel? ¿O qué hace este link? Calcula cuadritos por cuadritos, rectángulos y rectángulos, por decirlo así, calcula el área de un rectángulo aquí, calcula el área de otro rectángulo a la par, calcula el área de otro rectángulo a la par, calcula el área de otro rectángulo a la par, y así hace un montón de rectángulos, ¿se acuerdan? Sumatorias de Riemann, así integraba uno con Riemann, y aproximadamente obtiene el valor del área bajo la curva. Así, con ese link pueden obtenerlo con los datos de Excel. Si son todos unos guerreros y guerreras vikingos, lo pueden sacar con MATLAB. Da igual con lo que lo saquen.
Y pues vean que aquí en resultados lo que pide es los porcentajes de error y dice, agréguele 2 columnas más a la tabla, las cuales son emisidad y emisidad. Emisidad para el simulador y emisidad para la curva teórica. ¿Cómo obtienen uno la emisidad? Bueno, si tienen la temperatura a la cual está y tienen la intensidad radiante por la integral, y esto es una constante, y miren que les falta, solo despejar. Y si esto es un simulador, y estos datos son los de un cuerpo negro ideal, adivinen cuánto aproximadamente les tiene que dar esa emisidad. ¿Alguien que me diga? 1. Exacto, facilísimo, ¿verdad? Tiene que dar aproximadamente 1 para los dos casos. Y eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ok, genial, buenísimo. Entonces, pues muchas gracias a todos por su tiempo durante todo el semestre. Yo sé que es difícil estar en clases virtuales, más poniéndome atención a mí, que cuando me emociono tal vez digo muchas cosas a la vez, pero pues no sé, ha sido divertido. Yo me he divertido, ojalá ustedes también, y ojalá también hayan aprendido bastante el mundo de la física, el cual, como el curso lo dice, es física general. O sea, hay demasiado por explorar, hay demasiados experimentos por hacer. Sin embargo, creo que aquí es donde pues cada uno se separa y coge hacia su rama afín. Puede ser que si en su rama afín nunca se tope con nada de física 3, a como puede ser que sí. Creo que ya les he mostrado durante el curso de laboratorio y de teoría que pues este conocimiento ya está en todo lado, o sea, es porque es, digámosle, el top del top, y no es porque yo sea ingeniero eléctrico, pero es el top del top, lo más moderno. Esto es año 1900, conocimiento de hace aproximadamente 120 años. Imagínense, han estado estudiando física, de física general, que llevaba de los 1600 tal vez, hasta estar estudiando conocimiento descubierto hace aproximadamente 100 años. Entonces imagínense lo cerca que están de su realidad. Y ahora vean, esto, pues viejos ahí, bigotones y con mucha inteligencia, a lo que hoy es en día toda la civilización con todos los avances que hay en solo 100 años. Imagínense lo que vamos a lograr dentro de otros 100 años más. Entonces, pues les dejo esas reflexiones y muchas gracias por todo. No. Y si tienen alguna, pues, duda o algo que quieran hablar conmigo, pues aquí estoy siempre disponible y pues igual en el Telegram. Muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias a usted, profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Prueba ya. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe, a todos. Gracias, profe.